saludo. Vamos ahora a hablar de las sociedades comerciales. Hemos hablado de la empresa unipersonal anteriormente, hemos hablado de la empresa individual de responsabilidad limitada y ahora queremos comenzar con las sociedades comerciales. Es un negocio en el que el capital que puede aportar una sola persona no alcanza para llevar a cabo el negocio. Entonces, la ley permite que varias personas puedan agruparse, aportar cada uno lo necesario para completar el monto que se requiere para llevar a cabo el negocio. Entonces, existe libertad de empresa, como hemos hablado al inicio, ¿no? Y va a elegir un modelo societario, es decir, una sociedad de carácter comercial. ¿Por qué? Porque se va a dedicar a una actividad comercial, a una actividad mercantil. Entonces, van a ver, y hemos dicho nosotros que el comercio, la actividad comercial, básicamente significa distribuir o vender o negociar bienes, pero también servicios. Servicios, como vamos a detallar a continuación. Entonces, vamos ahora a adentrarnos en nuestro tema de hoy día, que son las sociedades comerciales. Estamos en la unidad 3, sesión 3. ¿Ok? Entonces estamos hablando nosotros, hemos hablado de la empresa unipersonal, hemos hablado de la empresa individual de responsabilidad limitada, ahora nos toca hablar de la empresa societaria. Entonces, las empresas societarias, y hemos dicho nosotros, una característica fundamental, son varios los dueños. No hay un solo titular, sino hay varios que son los titulares, los dueños. Y ustedes van a ver, por ejemplo, que desde las actividades en las que se mueve de repente poco capital, mediana volumen de capital o hasta las grandes empresas, por ejemplo, ¿no? Que requieren millones de soles para funcionar. Entonces van a haber diferentes tipos de actividades económicas, ¿no? Por ejemplo, la minería. Entonces van a ver ustedes que hay empresas societarias que se dedican a la extracción o la transformación de minerales. En la actividad agropecuaria, por ejemplo, ¿no? El Perú es uno de los países exportadores agrícolas, ¿no? Productos. Hay empresas nacionales y extranjeras, de capital nacional y capital extranjero, ¿no? Que se dedican a este tipo de actividad, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Trujillo, ¿no? Cerca. Entonces, hay un desarrollo económico fundado prácticamente en empresas que se dedican a la producción de azúcar, ¿no? Empresas agroindustriales. Acá está Laredo, una empresa transnacional. Entonces, hay también empresas dedicadas a la producción de frutas, de verduras. ¿No? Empresas comerciales, miren ustedes, ¿no? Los moles, los grandes moles, desde los pequeños negocios de las tiendas hasta los grandes negocios, ¿no? Moles, por ejemplo, que ustedes ven, ¿no? La actividad comercial. Y en servicio, ustedes ven que hay escuelas, colegios, ¿no? Colegios, universidades, ¿no? Miren Acuña, su universidad, ¿no? Entonces, también hay una actividad económica en la que lo fundamental, lo esencial es prestar servicios, ¿no? Clínicas, hospitales, ¿no? Agencias de seguridad, colegios, ¿no? Bancos, los bancos, por ejemplo, prestan un servicio. Entonces, hay diferentes actividades y muchas veces se necesita ese tipo de negocio, grandes aportes de capital y no se puede solamente con el aporte de uno. Entonces las personas se juntan y aportan su capital a actividades industriales. Tenemos fábricas, ¿no? Muebles, camisas, ¿verdad? Entonces hablamos de las sociedades comerciales o las sociedades mercantiles o de la empresa comercial societaria o la empresa societaria, ¿no? Entonces, lo característico son varias personas. Se organizan a través de un contrato, eligen una forma establecida, sociedad anónima, sociedad comercial de responsabilidad limitada, sociedad por acciones cerradas simplificadas, sociedad anónima abierta, sociedad anónima cerrada. ¿Se dan cuenta? Entonces, son lo característico que son varios, varios.
y que se van a dedicar a una actividad comercial, una actividad económica, y obviamente se van a dividir las ganancias. Cuando se habla de una empresa, la empresa ya les dije a ustedes, esencialmente es una entidad lucrativa. Es decir, nadie constituye una empresa para hacer servicio social, ¿no? Para eso existen las asociaciones que hemos visto. Para eso existen, por ejemplo, los comités, las fundaciones. Pero las empresas, básicamente, su característica esencial es una entidad lucrativa. Y en ese sentido, ¿no? La ley, por ejemplo, regula y establece, ¿no? Cada año, enero, febrero y marzo, se hace una evaluación, ¿no? Se hace un balance, se hace un estudio, se hace una auditoría, se hace el procedimiento que corresponde para ver la empresa, ¿no? Porque los socios necesitan saber que ha habido ganancias, utilidades, y esas utilidades y esas ganancias se van a distribuir entre ellos. Entonces, eso es lo característico, ¿no? Eso es lo característico. Ahora, una empresa societaria obviamente supone varios socios, varias personas. Ahora, hay situaciones en las cuales al socio le interesa solamente qué cosa, la ganancia. De tal manera que ese socio es un socio capitalista, básicamente. Dice, me interesa a mí no manejar la empresa, ¿no? Yo confío en ti, tú lo vas a manejar, sabes, tienes experiencia, pero mis utilidades. Pero hay casos en los cuales al socio no solamente le interesa aportar, sino también manejar el negocio. Entonces hablamos nosotros del socio industrial. El socio capitalista le interesa la ganancia y va a aportar. Y el socio industrial, o sea, hay situaciones en las cuales el mismo socio participa en la administración de la empresa, del negocio. Y hay situaciones en las cuales el socio solamente le interesa percibir sus ganancias, ¿no? Ustedes van a ver, por ejemplo, en las sociedades anónimas abiertas, ¿no? Un banco, por ejemplo, una empresa minera, tiene miles de socios, pero los que han aportado más capital, más dinero, son los que esencialmente en una empresa societaria las decisiones están directamente relacionadas con el aporte. Si yo aporto más, voy a tener más poder. Si yo aporto menos, no voy a tener poder. Entonces, el poder para dirigir, para decidir dentro de la empresa depende del aporte en la sociedad, en la empresa societaria, ¿no? Entonces, generalmente, de acuerdo a su condición, obviamente, y la necesidad del capital, va a haber quienes aporten más y quienes aporten menos, ¿cierto? Y en el caso de la empresa societaria, es una persona jurídica. Recuerdan, hemos hablado nosotros, el contrato de sociedad queda constancia en la minuta, la voluntad de los socios. Yo voy a aportar tanto, yo voy a aportar tanto, yo voy a aportar tanto, ¿cierto? ¿No? ¿Cómo se va a manejar? ¿Cómo se va a dirigir? Y luego llevarlo a la notaría, escritura pública, y llevarlo a registros públicos, constitución, nacimiento de la persona jurídica de la sociedad. Y estamos hablando en las empresas societarias, la responsabilidad es generalmente limitada, limitada, ¿no? Estamos hablando nosotros de las diferentes sociedades, ¿no? Sociedades, ¿no? Las empresas societarias, por ejemplo, ¿no? Ahora, yo quiero distinguir las sociedades en función, por ejemplo, de la Ley General de Sociedades. Hay diferentes tipos de empresas societarias. Hay unas, por ejemplo, en la Ley General de Sociedades es la que regula, es la vigente, y establece, por ejemplo, diferentes tipos de sociedades. No voy a demorarme en algunas porque, como dijimos nosotros, en registros públicos se registran todas las empresas, todas las personas jurídicas. Y en realidad a nivel nacional hay algunos tipos de sociedades que no tienen gran relevancia. La mayoría de empresas que aparecen registradas y que funcionan, estamos pues entre empresas individuales de responsabilidad limitada, que tiene trascendencia para las micro y pequeñas empresas. Tenemos la sociedad anónima
cerrada, la sociedad anónima ordinaria, la sociedad anónima abierta y la sociedad comercial de responsabilidad limitada, ¿no? Estas son más numerosas, ¿no? Quiere decir que de 100 empresas, diríamos nosotros, más del 90% de estas empresas tienen asumen esta modalidad o este tipo. Y hay otras sociedades, por ejemplo, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita, ¿no? La sociedad en comandita por acciones, la sociedad en comandita ordinaria, ¿no? Las sociedades civiles, hay todavía ciertamente, pero no son muy numerosas. Entonces solamente me voy a dedicar para no perder mucho tiempo, dado la naturaleza y el tiempo también que tenemos, no es muy grande, ustedes saben, de acuerdo al sílabus también. Entonces, estas sociedades no tienen mucha relevancia. Generalmente son pequeñas y se forman con familias, ¿no? Entonces, el padre, generalmente ustedes lo van a ver ahí, Rodríguez y hermanos, pues algunas veces, ¿no? O sea, generalmente son empresas familiares que se juntan, ¿m? Padres e hijos, primos, hermanos, y forman este tipo de negocios, ¿no? Y en este caso la responsabilidad es ilimitada, ilimitada. Por eso probablemente no tengan mucha relevancia, no tienen, no, porque en cambio las otras sí son mucho más usuales, ¿no? Se utilizan más para los negocios, las sociedades anónimas y la sociedad comercial de responsabilidad limitada, ¿no? Entonces, y tenemos ahí una nueva forma societaria que es la sociedad por acciones cerradas simplificada, ¿no? Que desde hace 3 años. Y la finalidad era qué cosa, ¿no? Yo les decía hace algunos instantes, o les decía en una sesión anterior, me parece, que hay mucha informalidad. O sea, hay empresas, entre comillas, que funcionan, existen, y sin embargo no están constituidas, o en todo caso no están formalizadas. Entonces el gobierno, como les dije, ¿no? Y la Constitución misma establece, ¿no? El Estado debe fomentar la creación de las microempresas. Y en ese sentido, para fomentar estas microempresas, ya les dije por qué, la trascendencia que tienen, ¿no? Generan empleo, ¿no? Y una serie de factores importantes, ¿no? Entonces hay movimiento económico, hay recursos que el Estado puede, por ejemplo, a través de los impuestos, ¿no? Y cuando la gente tiene empleo, tiene dinero en el bolsillo, puede comprar. Entonces se puede comprar más recursos, ¿no? Tiene dinero para ir a pasear más, entonces necesitan más empresas de transporte. Tiene dinero para comprar televisores, tiene dinero para cambiar de ropa. Se necesita ya más empresas que produzcan ropa, porque ya la gente tiene plata para comprar. Entonces, con la finalidad de formalizar estas micro y medianas empresas, estas pequeñas, se da esa ley y se ha creado una nueva forma societaria, que es la sociedad por acciones cerrada simplificada. Entonces tiene su mínimo número de socios, no requiere mucho capital y hasta la formalización, la constitución, en 24 horas, 48 horas como máximo, y puede hacer de manera virtual. Se dan cuenta, son diferentes tipos societarios. Entonces, ¿cuáles son las normas que regulan las sociedades comerciales? La Ley General de Sociedades, que es la norma madre, la Ley de Sociedad por Acciones Cerradas Simplificada, que es la nueva que les dije, y su reglamento, ¿no? Pues cada una de estas tiene su reglamento que establece cómo se puede constituir, ¿no? ¿Cierto? En la Ley General de Sociedades, por ejemplo, regula todo lo relacionado con la constitución de ese tipo de empresa, ¿no? Constituida por varios. Nos habla, por ejemplo, de las acciones. Entonces vamos a ver nosotros que en el caso de la sociedad de responsabilidad comercial de responsabilidad limitada, el capital está constituido por participaciones y en el caso de las sociedades, el capital está constituido por acciones. ¿Qué son las acciones? Vamos a verlo más adelante, confiamos, el tiempo nos tiene que dar y también la manera cómo va a funcionar, ¿no? Las asambleas, cómo se va a distribuir, ¿no? Las reglas, ¿no? Si se quiere cambiar el estatuto, si se quiere aumentar el capital, ¿no? Las formas de sociedades anónimas que existen, ¿no? Entonces, ¿verdad? Todas estas normas, cómo se disuelve, cómo se liquidan. Entonces, todo esto va a regular la Ley General de Sociedades, ¿verdad? Pueden ustedes ver aquí
las sociedades en este cuadro. Por ejemplo, tenemos la sociedad anónima. Tiene un mínimo de 2, máximo ilimitado. Entonces aquí, ¿cómo se organiza? Tiene su junta general, su gerencia, su directorio, ¿no? El capital está constituido por acciones, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Ahí estaba, Casinelli, Sociedad Anónima, Socosani, Sociedad Anónima, Banco Ripley, Perú, Sociedad Anónima, son sociedades anónimas, ¿no? La sociedad anónima cerrada, máximo 2, máximo 20, mínimo 2, ¿no? También su capital, ejemplo, ¿no? Siempre va a tener sociedad anónima cerrada, como lo vamos a ver. O sea, estos tipos de sociedades son los más conocidas, son las que existen aquí en el Perú y que realizan actividades, ¿no? La sociedad anónima ordinaria, la sociedad anónima cerrada, la sociedad comercial de responsabilidad limitada, ¿no? La EIRL, en este caso lo he colocado para distinguirla de las otras, la sociedad anónima abierta, que es el caso de las que manejan grandes recursos. Las grandes empresas, por ejemplo, son sociedades anónimas abiertas generalmente. Ustedes la van a ver, SAA, las grandes empresas, las mineras, por ejemplo. Los bancos obligatoriamente son sociedades anónimas abiertas. Y estas últimas, la sociedad anónima cerrada simplificada, por acciones cerradas, ¿no? Ahí esta es la última que les dije yo, que eh, busca promover la formalización de las microempresas, ¿no? Muy bien, vamos a quedarnos allí en esta oportunidad.